Dios les bendiga. Bienvenidos a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Pero gracias le damos a Dios por su presencia, porque Él nos acompaña, porque Él está con nosotros, porque nos ha llenado de su bendición, de su provisión toda esta semana. Y estamos aquí para agradecerle por todo lo que Él nos ha dado y todo lo que ha de venir. Entonces, gracias le damos al Señor porque nos mantiene aún completamente sanos a pesar de todas las cosas que pasan alrededor de nuestro mundo. Nos mantiene a nosotros completamente sanos y eso es obra de que tenemos que darle gracias a Dios que por las llagas de Cristo Jesús estamos completamente sanos. Amén. Entonces, qué bueno que están con nosotros. Vamos a continuar con nuestra prédica que empezamos hace 2 semanas acerca de la muerte. Hemos estado hablando de la muerte física, de la muerte moral, de la muerte espiritual, y hemos estado hablando de diferentes puntos a donde nosotros como creyentes vamos a ir después, ¿sí? Después de esta vida, de este pasar por este mundo. Entonces, creemos que todo lo que está escrito en esta palabra es verdad, que vamos a ser recompensados, que vamos a tener ciertos privilegios delante del Señor, conforme usted haya hecho las cosas delante de Él. Entonces, queremos seguir con eso. Nuestra base bíblica va a seguir siendo Job, capítulo 19, versículo 25 y 26. Y dice la palabra del Señor así: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Entonces, mi amado, queremos seguir continuando con el nombre de esta palabra, la muerte. ¿Sí? En cuanto al tiempo, óigalo bien lo que le voy a decir. Y esto es para el creyente, para los hijos de Dios, para los que creemos en el Señor Jesucristo, al que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, al que le hemos dado nuestra vida para que Él more por siempre en nosotros y para que algún día nosotros, por medio de Él, estemos delante del Padre para gozarnos por la eternidad. Amén. Entonces, en cuanto al tiempo entre la muerte del creyente y su resurrección corporal, las Escrituras nos enseñan 5 puntos bien importantes que vamos a ver. En el momento de la muerte de los creyentes son llevados a la presencia de Cristo. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8, y dice la palabra del Señor así: Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Filipenses 1:23, y dice la palabra del Señor: Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero nosotros tenemos que estar conscientes, mis amados, que vamos a ir ante la presencia de Cristo, como dice la palabra del Señor, a su tiempo indicado. Ni va a ser ni antes, ni va a ser después, va a ser al tiempo del Señor. Y eso lo hemos visto, ¿sí? Que estamos en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. Entonces, el día que nosotros vayamos a partir, ¿sí? Vamos
a estar con Él porque ese tiempo lo destinó el Señor, que íbamos a estar hasta ese tiempo en esta tierra. ¿Sí? Muchas de las veces no entendemos por qué se van las personas tan jóvenes, no entendemos por qué personas llenas de vida en un instante se van. No lo entendemos, pero es que el Señor ya tiene planeado tu tiempo. Aunque desees la muerte, ¿sí? El Señor no te la va a dar porque no es tuya. La vida es de Él y Él es el dueño de tu vida y de tu tiempo en esta tierra. Entonces, simplemente nada más tenemos que entender y ponernos de acuerdo con el Señor y estar de acuerdo en la palabra del Señor. Por eso es bien importante, como siempre les voy a decir, y tengo que recordarles cada vez que vengan a este lugar, a esta su iglesia, que ustedes deben de tener y mantener una buena relación con el Señor Todopoderoso. ¿Para qué? Para que usted esté completamente confiado de que va a ir cuando usted parta de esta tierra a la presencia con Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender nada más eso. El punto número 2, la B. Los creyentes existen con plena confianza. ¿Sí? Yo le digo una cosa, mi amado. Usted debe de estar plenamente confiado en que el Señor está de su lado. Muchas de las veces nos vienen tiempos difíciles y pensamos que el Señor se ha dejado de nosotros, ¿no? El Señor permite todas las cosas que pasan a nuestro alrededor para afirmarnos y confiarnos, estar confiados plenamente, teniendo esa esperanza en Él, que vamos a librar todo lo que estamos pasando por su gloria, no por la nuestra, sino por gloria a Él. Entonces, vamos a leer. Quisiera leerlo todo, pero es del 19 hasta el versículo 31 de Lucas, capítulo 16. Y mire, lo vamos a leer, total. No creo que tenga otra cosa más que es digno a escuchar la palabra del Señor. Entonces, Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Y dice la palabra del Señor así. Esta historia es del hombre rico y de aquel mendigo que recogía las migajas de la mesa, que caían de la mesa del rico. Ponga atención con esto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y alzaba a saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó, fíjese lo que dice, y en el Hades alzó sus ojos estando entormentados, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algo se levantare de los muertos. Hay algo bien importante en esta palabra
donde Lázaro es consolado y donde el rico es atormentado. Tenemos que entender, mi amado, que cada uno de nosotros va a recibir su recompensa conforme hayas actuado y te hayas comportado en este mundo. Así como el rico tuvo demasiado en esta tierra, estaba en el Hades, en el infierno, ¿sí? Padeciendo, atormentado por las cosas que no hizo correctamente. Y habla de un lugar que es el paraíso, donde está el Padre Abraham, siendo Lázaro consolado por el Padre Abraham. Entonces quiere decir, mi amado, que nosotros debemos realmente, siempre se los he dicho, hay dos lugares a donde vamos a ir. O vamos a ir al cielo por la eternidad, o vamos a pasar en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Son dos lugares nada más. Entonces debemos de entender, mi amado, que esta palabra de la muerte no nada más es tu muerte física, sino es tu muerte espiritual. Es tu tormento espiritual por la eternidad, a donde tú vas a ir si no haces las cosas correctamente. Con temor y con temblor nos presentamos delante del Padre, dice su palabra, ¿sí? Para pedirle perdón por todas nuestras faltas. Y por medio de Cristo Jesús nosotros somos lavados con su sangre poderosa para tener acceso al Padre y de esa manera algún día tener acceso al cielo, porque Jesucristo es nuestro pase de entrada para llegar al Padre. Amén. Entonces, amados, tenemos que tener mucho cuidado y que se siente alegría por la bondad y el amor mostrados por Dios. Amado, le quiero dar estas referencias nada más para que usted entienda. No quiero espantarlo con esto tampoco, pero sí quiero que su mente, ¿sí?, esté consciente, su corazón y su espíritu tengan una mejor conexión con el Señor Todopoderoso. Que tengan ustedes una mejor relación con el Señor. Que no pretendemos enjuiciar a nadie, ni poner el dedo a nadie, sino que necesitamos nada más, como dice la palabra del Señor, nos advierte de las cosas que pueden suceder cuando no estamos haciendo las cosas correctamente. Amén. Entonces, Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, pero dice, en Cristo Jesús. No dice en mi nombre, lo dice en Cristo Jesús. Entonces, mi amado, el punto lo sé sería, el cielo es como un lugar, es decir, un refugio de descanso y seguridad. Quiero que usted entienda que vamos a gozarnos delante del Señor, que vamos a tener actividades que hacer también allá en el cielo, responsabilidades que vamos a tener. Y dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Amado, quiero decirle que va a ser un lugar de descanso y de seguridad para nosotros, ¿sí? Y como familia estaremos reunidos allá, ¿sí?, entre hermanos, entre aquellos que caminaron en la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, y un lugar de comunión y compañerismo con otros creyentes. Y dice Juan 14, capítulo 14, versículo 2. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén.
Entonces, como yo les decía la semana pasada, imagínense su morada. Yo digo que usted va a tener opciones. El Señor conoce su corazón y dice que Él concede todos los deseos de nuestro corazón. Por eso es bien importante cuando dice la palabra del Señor, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de ahí emana la vida. La vida para la muerte o para la vida eterna. Amén. Por eso tenemos que tener un corazón puro, limpio, delante del Señor. Amado, si usted tiene un corazón dañado, si usted tiene un corazón herido, pídale al Señor que le sane y le vende esas heridas. Dice la palabra que si nosotros vamos con Él es bueno, dice, para sanar, para vendar nuestras heridas, para poder caminar como Él manda. Necesitamos quitar de nuestro corazón toda raíz de amargura, toda raíz de celo, toda raíz de maldad. Tenemos que quitarla de ahí. ¿Sabe qué? Y solamente el Señor Todopoderoso podrá quitarnos toda esa iniquidad o toda esa maldad y pueda sanar todas nuestras heridas dentro de nuestro corazón. Amén. Quiero que usted entienda y que esté consciente en todo esto. ¿Sí? La D sería, o sea, el número 4. Las actividades del cielo incluirían adoración y canto. Y mire, creo que hay algo bien importante que vamos a cantarle al Señor, vamos a convivir con el Señor, vamos a adorar al Señor Todopoderoso, todos unidos, todos juntos, nos vamos a poner a adorar al Señor Todopoderoso. Es todo el versículo, todo el capítulo 87, pero yo le voy a leer nada más lo que estamos hablando. Jehová cantará al inscribir a los pueblos, y nació allí. Y dice el 7, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Amén. Todas mis fuentes están en ti. Amén. Entonces vamos a tener que, muchos dicen, ay, es que yo no puedo cantar. Amado, usted cante con el corazón, usted no se oiga su voz, ¿sí? Los que estamos aquí no somos tenores ni tampoco artistas, pero sí tenemos un corazón que quiere servir al Señor. Amén. Esa es la importancia de todas las cosas. No hay más que hacer más que eso, ¿no? Apocalipsis capítulo 14, versículo 2 y 3 dice la palabra, 140 y 104,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Amén. Amado, déjenme decirle, le voy a leer esta escritura. Aquí está la paciencia, óigalo bien. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora júntelo con el 14, pónganlo 2 y 3 y una entre el 2. Miren qué palabra tan importante. Lo vamos a leer. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y de nadie podía aprender un cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardaban los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Amén. Amado, nosotros somos los santos. Nosotros somos los que hemos guardado los mandamientos, los que hemos perseverado creyendo y confiando que algún día vamos a estar con el Señor,
con nuestra fe mantenida en Cristo Jesús, en otras palabras. Amén. Esa es la importancia de todo esto, mi amado. ¿Sí? Entonces, ahí mismo de Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Entonces, tareas que vamos a tener van a ser asignadas para cada uno de nosotros. Porque no lo digo yo, porque lo dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 19, versículo 17. 19:17 de él, Lucas, dice la palabra del Señor. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Sí? Amado, yo déjeme decirle una cosa. Yo creo que el mantenernos como siervos de Dios desde aquí, desde esta tierra, es realmente caminar en las cosas que dice la palabra del Señor. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros necesitamos empezar nuestra labor de siervos desde aquí, para el día que estemos allá en el cielo con el Señor, se nos vea visto como Él. Amén. Aparte como hijos de Dios, aparte como su pueblo escogido por Él, aparte como esos santos, ¿sí? Como esos sacerdotes que somos, para estar delante de Él. Amén. Entonces, amados, yo creo que no hay otra cosa más que al comer y al beber. Fíjese, Lucas capítulo 14, de ahí mismo de Lucas, vamos a ir a Lucas 14, capítulo 15. Oyendo esto uno, 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. O sea que vamos a comer allá, en las bodas del Cordero. Amén. Entonces, amados, tenemos que entender que realmente nos vamos a ir a gozar con el Señor, ¿no? Nos vamos a ir a gozar con el Todopoderoso. Entonces, 22, 14, 18, de ahí mismo de Lucas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que lo que comeré, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. Entonces, mi amado, nos estamos acercando. Ahora entiende el mensaje de la palabra de la muerte. ¿Sí? Hoy empezamos, que es lo que le llamamos el Domingo de Ramos, de la semana grande, de la semana donde nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y si usted lo está entendiendo ahora de lo que estamos hablando del mensaje de la muerte, porque vamos a celebrar el próximo domingo que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, porque resucitó al tercer día después de ser crucificado. Amén. Por usted, por mí. Y esa es la gloria para Él. Y esa es la gloria que nos abarca a nosotros como sus hijos y como sus siervos, como aquellos que creemos en Él. Entonces, Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén.
Entonces, mi amado, 5, la E. Mientras esperan la resurrección del cuerpo, los creyentes no son espíritus invisibles y corpóreos. ¿Qué quiere decir incorpóreos? Lo busqué, ¿sí? Les quiere decir que no tiene cuerpo, ¿sí? Simplemente. Así nada más. Entonces, sino que están vestidos de una forma, óigalo, sino que están vestidos de una forma celestial, temporal. ¿Y por qué le digo esto? Vaya ahí a Lucas. Lucas capítulo 9. Vamos a leer del 30 al 32. Estamos entrando al final de nuestra enseñanza del amor. Entonces, capítulo 9, versículo 30 y 32 de Lucas. Y dice la palabra del Señor. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron, óigalo, rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Amén. Entonces, quiere decir que Pedro vio, ¿sí?, a Moisés y a Elías hablando con Jesús. No sé qué hablarían tanto más, pero yo creo que le estaban echando ánimos para lo que venía. Entonces, debemos entender, amados, que nosotros vamos a ser puestos, ¿sí?, y vamos a ser revestidos, óigalo bien, de la gloria de Dios. Amén. Esa es la gran importancia de todas las cosas. Segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. Entonces, mi amado, el número 6. En el cielo los creyentes mantienen su identidad personal. Mateo capítulo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir, amado? Yo lo veo de esa manera, así con esta palabra. Yo lo veo, no quiero decir que así lo dice, pero yo en mi imaginación, en lo que yo puedo creer en la revelación que el Señor me da, es de que pues vamos a ver allá a chinos, ¿sí? Vamos a ver gente de color, porque dice que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham y Isaac. ¿Y cómo sabrán ellos que son de oriente y de occidente? Porque van a tener un aspecto físico, ¿no? Yo digo, o algo los va a marcar, ¿no? Simple. Va a ser su cuerpo, pero ya perfeccionado al 100%. No sé. Eso es lo que yo quiero imaginarme, ¿sí? Pero eso yo se lo dejo a usted. Lo que dice la palabra del Señor es que digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino
de los cielos. Entonces yo pienso y yo creo que yo tengo que estar en primera fila al lado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Simplemente. En primera fila. Porque yo no voy a ser de los últimos. Yo no sé usted cómo se vaya a querer sentir. Si quiere estar a un lado conmigo o quiere estar hasta allá atrás de la fila. Pero yo prefiero estar enfrente para oír lo que van a decir estos hombres de fe. ¿Sí? Así es que siempre es lo como les digo, es lo que yo me imagino de las cosas que el Señor pone que puso en las escrituras, ¿no? Es lo único que yo le puedo decir. Lucas capítulo 9, versículos 30 y 32, ¿sí? He aquí que dos varones, y lo vuelvo a repetir, y otra vez, dos varones que hablaban, ¿sí? Moisés y Elías como Jesús, ¿sí? En resplandor glorioso. Entonces, amado, los creyentes que hayan fallecido seguirán interesados en los propósitos de Dios en la tierra. Y déjeme decirle algo. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Lo leíamos, ¿sí? Tenemos que ser pacientes, los santos, ¿sí? Los redimidos en Cristo Jesús, para poder terminar nuestra carrera, que es el día que pasemos de esta tierra a ser consolados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces esas son las cosas más importantes que debemos de aprender, que no se nos debe de olvidar, que vamos a tener un tiempo con el Señor, un tiempo donde vamos a alabarle, un tiempo donde vamos a convivir, un tiempo donde vamos a conversar con los que estén ahí. Entonces yo creo que es la importancia de que no vamos a estar más que puestos, ¿sí?, en un lugar a donde podamos nosotros. Yo creo que una de las cosas más importantes es que todas tus dudas se van a hacer cumplidas ahí, ¿no? Se te van a liberar. Si tenías alguna duda de algo, yo creo que va a haber alguien quien te va a decir ahí lo que es y lo que fueron las cosas. Así es que, amado, Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11, dice la palabra del Señor así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio, óigalo, por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amado, entonces la importancia de todo esto es que aún cuando al creyente le aguarda gran esperanza y la alegría cuando muere, también los creyentes se afligen cuando muere un ser querido. No es malo, amado, sentir, ¿sí?, sentir esa pena en nuestro corazón por la partida de un ser querido, ¿no? Sabemos que va a ser consolado con nuestro Señor Jesucristo, sabemos que ya fue perdonado, sabemos que va a ir a un lugar mejor que este, pero el corazón de uno, pues vas a sentir, ¿no? Vas a sentir esa falta de ese ser querido, ¿no? Vas a sentir lo que haya padecido o lo que esté padeciendo y murió, tú vas a sentir, ¿no?, ese dolor en tu corazón. Y te voy a dar un ejemplo, algo que el Señor puso en mi corazón, y yo creo que esto lo debemos a veces de valorar. No es malo el que tú llores a tus muertos, no es malo que tú llores a tus seres queridos, no es malo
que tú celebres, ¿sí? O adoptes una celebración para ellos, siempre y de acuerdo a lo que está escrito y a lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? O sea, no se te impide absolutamente nada. Y te voy a decir lo que le pasó a José cuando murió Jacob. Se lamentó profundamente por su padre, su reacción ante la muerte de su parte es un modelo para todos los creyentes, ¿no? Que sufren la muerte de su ser querido, y que la reacción de José ante la muerte de su padre es un modelo para que todos los creyentes que sufren por la muerte de un amado en Cristo Jesús. O sea, no es malo que tú llores a tus muertos. No es malo que tú sientas aflicción por la partida de ellos. No es malo que tú te sientas solo por ello. Entonces dice la palabra del Señor, miren, Génesis capítulo 50. Y lo vamos a leer, déjenme ver, hasta el 6 semestre. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Él mandó José a sus siervos los médicos que embalsamen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulta a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. No es malo, mi amado, a veces cumplir el deseo de las personas que van a partir. No es malo que usted sienta ese lloro, ese dolor en su corazón. No es malo que usted le rinda un servicio a su ser amado para recordarlo que ya partió. Y no es malo que se cumplan los deseos de su ser querido que ha partido. Si su ser querido le dice: no, pues mándame para México, pues mándelo para México. Si tiene la posibilidad, y si no tiene la posibilidad, pues le dice: pues cuando pueda, te enviaré para allá. ¿Sí? No es nada ilegal, no es nada que no podamos superar. La muestra está ahí en José cuando sepultó a su padre Jacob, a Israel. ¿Sí? Entonces le quiero decir con esto, mi amado, que por la muerte, como seres humanos, todos vamos a pasar. Pero lo más importante es que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la victoria sobre esa muerte. Que esa muerte no va a llegar a nosotros, ¿sí?, en lo espiritual, sino que la muerte se refiere a ese padecimiento eterno en el infierno o en el lago de fuego y azufre con Satanás y sus seguidores. Él venció a la muerte porque Él resucitó al tercer día para darnos a nosotros la victoria sobre esa muerte que nos ha dado durante 3 semanas. Amén. Quiero que usted entienda que la muerte no nada más es corporal, sino la muerte, lo hemos visto desde el principio, que hay la muerte espiritual. Y nosotros debemos de mantenernos en ese espíritu, caminar en el espíritu, como Cristo Jesús caminó y siguió. Y nosotros podemos tener esa plena satisfacción y esa plena convicción de que algún día estaremos con Él en las bodas del Cordero prometido.
eternidad gozándonos con el Padre. Amén. Póngase de pie. Esto fue palabra del Señor. Para la siguiente semana vamos a hablar, ¿sí?, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Quiero que ponga usted mucho cuidado y mucha... Consérvese, prepare su corazón desde el día de hoy hasta el próximo domingo. Si puede ayunar en estos días, mis amados, ayune. Si puede ayunar jueves, viernes, sábado y el domingo, venida completamente en ayuno, se lo vamos a agradecer. Y si puede, si no puede, pues nomás ayuno. Pero a mí me gustaría, como reverencia, como honra y como obediencia al Señor, que ayunemos desde el viernes, ¿sí? Pero si no lo puede hacer, también está bien. Simplemente fue algo que puso el Señor en mi corazón. Si lo quiere hacer bien y si no lo quiere hacer también. Simplemente son las sugerencias, ¿verdad?, que el Señor pone en mi corazón para que se las plantee a ustedes. Si a ustedes lo quieren hacer, pues háganlo. Y si no lo quieren hacer, pues también manténgase. Ahora sí, que en esta semana que nuestro Señor Jesucristo pues dio su vida por cada uno de nosotros, seamos nosotros agradecidos, tratándonos, siquiera en estos días, de portarnos lo mejor que se pueda para agradecerle a ese ser supremo que se bajó de su trono, ¿sí?, vino y se hizo hombre y padeció en carne todo lo que padeció para que usted y yo tuviéramos la victoria y algún día estemos con nuestro Padre Celestial allá en el cielo. Amén. Entonces, esa es la invitación que yo les hago. Gracias por escucharnos y gracias por estar aquí con nosotros y que Dios les bendiga grandemente. Bendito Dios, gracias te damos.